Monkeys? ¿Sabes que no escriben sus canciones? ¡Claro que sí! ¡Ni siquiera tocan sus instrumentos! ¡Oh, no! La frase "en gustos se rompen géneros" es mundialmente aceptada, al menos hasta que alguien dice que no le gusta lo que a ti te gusta. A mí me encanta la temporada de Oscars porque es una muestra de cómo fingimos que no nos importa lo que otras personas piensen de nuestros gustos, pero la verdad es que sí nos importa. Pero Beca, todos saben que los Oscars no premian lo mejor, es pura corrupción, por eso no hay que ponerles atención. Sí, yo sé, esa es como que la idea en general aceptada sobre los Oscars. Al menos hasta que decimos que Dune 2 también está nominada a Mejor Película. Ah, bueno, pero es que Dune 2 sí se lo merece. ¿Sabes cuál otra? La de Cónclave. Está buenísima. Y de Brutalist, uff. En el momento en el que no importan es cuando no estamos de acuerdo con lo que están premiando. Pero pues entonces, ¿por qué nos enojamos con esta institución de viejitos blancos de élite? La verdad es que esto no está limitado a los Oscars. Nosotros podemos pasar años, meses, días debatiendo fervientemente si una película es buena o no. Y de repente hay películas que nos hacen sentir tantas cosas que el simple recuerdo nos hace enojar. Y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Y un ejemplo perfecto lo tenemos ahora en Emilia Pérez. Si les interesa, hace no mucho saqué un videíto explorando todo este tema sobre la muerte del autor y así Carla Sofía Gascón. O bueno, ¿cuántos de ustedes tienen gustos culposos? Esa película o serie o canción que saben que es mala pero que no pueden evitar cantar, tararear o disfrutar. Milhouse, ¿estás viendo el canal 7? Sí, es algo fantástico. Si en gustos se rompen géneros, ¿por qué son culposos? ¿Por qué sentiríamos culpa porque algo nos guste? O veámoslo desde otra perspectiva. Esas obras clásicas que en la escuela estudiamos y que nos dijeron que eran importantísimas, como la Ilíada, la Odisea, la Vida de Sueño, Miguel de Unamuno y así. ¿A cuántos de ustedes les gusta eso? Pero si no les gusta, pues ¿quién tiene la razón? ¿Ustedes o 100 años de historia del arte? La verdad es que si nuestros gustos fueran 100% personales, los museos no existirían, los cines tampoco, y canales que discuten arte menos. Pero no se preocupen, tampoco existirían las tendencias o las modas. El arte pues no tendría la necesidad de evolucionar más allá de cuando una institución como los Oscars nos dice que ya debe evolucionar. Y pues entonces nadie hablaría de las cosas que les gusta con otras personas porque pues no podríamos tener intercambio, porque al final en gustos se rompen géneros y nadie puede opinar de los gustos de otras personas. Como están muy cerca los Oscars, de verdad quise un poco hablar sobre por qué le prestamos tanta atención a estas instituciones o por qué nos enoja. ¿Qué dicen de verdad sobre nuestros gustos? Y ¿podemos decir de verdad que ellos marcan lo que es bueno o malo? Agárrense, porque vamos a explorar de manera muy filosófica por qué es importante quejarnos de los Oscars y por qué es importante defender nuestros gustos. Y todo eso va a estar acomodado en 5 capítulos. Cuando nosotros decimos si una película, una serie, una canción nos gusta o no nos gusta, estamos haciendo un juicio estético. Y la filosofía se ha roto la cabeza durante cientos de años tratando de explicar qué es la belleza, por qué tenemos esa pulsión hacia el arte, o por qué creemos que el arte es algo importante, a pesar de que realmente no es algo productivo ni nos da beneficios tangibles. Y la razón por qué cosas como la belleza o nuestros gustos son temas tan debatidos en la filosofía es porque nosotros los seres humanos tenemos formas muy diferentes de disfrutar las cosas. Kant, por ejemplo, trató de entender por qué nos gusta lo que nos gusta categorizándolo en 2 partes. Por una parte está lo que nos gusta porque nos produce placer, como comerse una dona que está muy rica. Nos gustan las donas por los sentimientos corporales físicos que nos produce. Pero otra cosa completamente diferente es que digamos que nos gusta Rocky Horror Picture Show, por ejemplo. Porque para decir por qué te gusta Rocky Horror Picture Show, entonces no nada más puedes decir pues porque me produce un sentimiento en mi pancita que siento bonito. Para poder explicar por qué te gusta Rocky Horror Picture Show, tendrías primero que reconocer que es una película, que es un musical, y entonces juzgarla y tal vez compararla con los parámetros o las cosas que tú sabes sobre el cine musical. El explicar por qué te gusta una película te hace pensar, y entonces ya vienen entremezclados varios procesos cognitivos. Pero tenemos que aceptar que un primer
acercamiento a las cosas que nos gustan sí vienen de un instinto bastante primitivo, una pulsión que nos acerca a ciertos géneros de películas, por ejemplo, y nos aleja de otros. Y eso necesariamente está ligado con nuestra historia de vida. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los superhéroes y entonces cuando sale una nueva película, sea Capitán América Brave New World o nuevas series como la nueva temporada de Harley Quinn o como la nueva serie de Spider-Man, yo le voy a dar una oportunidad y la voy a ver esperando que me guste. Según un paper del 2007, mi fascinación con los superhéroes en realidad tiene origen cuando se estrenó Batman Begins y mi papá me trajo de Fresnillo a la Ciudad de México nada más para vivir el estreno en la Ciudad de México. Y luego los Teen Titans, Dark Knight y la capacidad de comprar muchísimos cómics nuevos fueron cosas que me ayudaron a adaptarme a la ciudad cuando nos mudamos definitivamente aquí. Y es que según ese paper, nosotros asociamos lo que nos gusta o no nos gusta dependiendo de los sentimientos de confort o incomodidad que sentimos en momentos específicos de nuestra vida. Y eso hace que esa película, esa serie, esa canción se conviertan de cierta manera en anclas autobiográficas que nos ayudan a situarnos a nosotros mismos en un periodo de tiempo y que nos ayudan a recordar en dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cómo la estábamos pasando. Por eso a muchas personas les gusta Twilight o Rápidos y Furiosos, a pesar de que la crítica especializada nos dice que es lo peor de lo peor. Muchas veces y más veces de las que no, pesa más la experiencia que tenemos nosotros con las obras de arte que lo que nos dicen las instituciones que tenemos que pensar de ellas. Pero aquí hay un tema, así como las flores, los atardeceres o las donas, ese arte que nos gusta de manera instintiva porque lo encontramos en un periodo de tiempo, no necesariamente llega a nosotros porque nosotros lo buscamos. Muchas veces simplemente eran las cosas que estaban de moda, en tendencia, lo que nosotros vivimos por nuestra juventud. Cosas que nos ofrecieron porque éramos una demografía joven y las empresas trataban de apelar a nuestros gustos para que compráramos y consumiéramos esa forma de arte. De hecho, una encuesta hecha en 2023 por Deezer descubrió que en general la gente tiene los mismos gustos que tenía a los 15 años, pero a los 30 años también. Y según esto es porque la música popular que escuchábamos en nuestra juventud nos da sentimientos de confort y nostalgia. Pero la razón por la que se estancan nuestros gustos es porque dejamos de buscar arte nuevo. La verdad, cuando encontré esta encuesta, para mí tuvo muchísimo sentido porque era algo que me decía muchísimo mi mamá, que ella cuando me tuvo a los 33 años sentía que ya era demasiado adulta y que tenía demasiadas responsabilidades y por eso pues ya no iba al cine o ya no escuchaba música y ya no iba a los discos, ya no tenía acceso a nuevas formas de arte y por lo tanto seguía consumiendo las formas de arte que sí consumió en su juventud. Pero pues a mí la verdad esa idea se me hace muy boomer y creo que puede ser incluso peligrosa, porque creo que de cierta manera esa ideología hace ver el arte, y especialmente el arte pop, pero cualquier tipo de arte, como un producto inútil que nada más nos sirve para producir placer. Y pues está bien quedarse en este nivel, está bien que no nos guste el arte más allá de lo que nos produce en el sentimiento más primario de nuestra existencia. Pero hay algo más, porque no todos sentimos lo mismo cuando experimentamos una misma película o una serie o una canción, a pesar de que tengamos la misma edad o vivamos en el mismo contexto. Entonces, Juan, el rock tal vez no se murió cuando se murió Gustavo Cerati. Simplemente ya dejaste de buscar nuevas bandas o nuevas formas de rock porque ya estás viejito y tienes muchas otras responsabilidades por las cuales preocuparte. Está bien que la música de Caifanes y los Héroes del Silencio sean tu música de confort. ¿Dónde encuentro la última de Brad? En Viejitos. ¿Viejitos? Pero si aquí están todas las mejores bandas. Y la verdad pues es que el arte va muchísimo más allá, lo que quiere decir que puede haber cosas que nos gusten que sean objetivamente malas y cosas objetivamente buenas que simplemente no nos gusten. Yo de verdad les puedo hacer un análisis de 1 hora sobre por qué me gusta Batman Begins. Déjenme en los comentarios si quieren ver un video así. Pero, ¿eso haría que objetivamente fuera mejor que Casablanca? Como dice Kant, tenemos que distinguir entre lo que nos gusta porque nos gusta de manera personal y hacer raciocinios o juicios mejor argumentados. Pero para esto ya llegamos al nivel 2.
C.S. Lewis, el viejito que hizo Narnia, como que tomó estas ideas de Kant para tratar de explicar cómo hacer crítica literaria en un ensayo que se llama On Criticism. Y pues ahí lo que trata de diferenciar es que la gente que busca arte por placer se relaciona de una manera bastante superficial con el arte. Pero hay otras personas que activamente se relacionan con el arte y aprenden de él. Estos dos señores dicen que aprender a reconocer los patrones de belleza o lo que hace algo bueno o armonioso sí se puede aprender. Ya sea porque fuiste a una escuela, tipo a una escuela de cine o a una escuela de artes plásticas, en donde aprendiste específicamente cuáles eran los cánones históricamente mejores y los aprendiste a replicar, los aprendiste a hacer evolucionar, o porque toda tu vida estuviste tan involucrado en la creación o en el ambiente artístico que de manera empírica aprendiste cuáles eran esos cánones. Para C.S. Lewis, la diferencia entre tener buen y mal gusto es si te relacionas de manera activa con el arte. O sea, que aprendas cuáles son los patrones de cualidades artísticas que te permiten entonces juzgar diferentes obras. Básicamente lo que quiere decir es que si te gusta muchísimo la música, has pasado años escuchando música, conoces un montón de géneros, conoces un montón de artistas, conoces un montón de canciones, conoces un montón de la historia de estos artistas y sus canciones. Entonces, si te piden recomendación de música o si te piden tu opinión sobre una canción, vas a poder explicar con un mejor fundamento y de una manera muchísimo más completa qué es lo que a ti te parece esa canción o ese artista en específico. No te metas a temas que no conoces. Pues Claro. estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego. no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. Por el contrario, si no te gusta mucho el cine, si vas de manera esporádica, si realmente no le prestas atención, pues entonces tus opiniones sobre una película no van a estar tan bien fundamentadas. C.S. Lewis decía que por eso nosotros no podemos tener buen gusto en absolutamente todo. Alguien puede tener buen gusto en películas y mal gusto en música, como yo. O al revés. De hecho, él también decía que nuestros gustos pueden cambiar conforme nosotros vamos aprendiendo a apreciar ciertas formas de arte. Y, por ejemplo, eso a mí me pasó recientemente con El Brutalista. Yo la primera vez que la vi me pareció increíble la experiencia, me pareció una gran y hermosa película. De verdad salí muy emocionada. Pero conforme la he ido pensando cada vez más, me ha ido gustando poquito menos. Y esa es una de las características más interesantes del ser humano, que no solamente puede reconocer la belleza desde un instinto, sino que también la puede pensar, la puede racionalizar y la puede tratar de imitar y crear a través del arte. Pero esto también está muy fuerte porque es como una prueba de que los gustos no nada más son personales, también son sociales. Y eso quiere decir que podemos aprender a tener mejores gustos, pero también podemos aprender a diferenciar lo que nos gusta de manera instintiva porque somos nosotros y nuestra historia de vida, a lo que dice la sociedad que es bueno o que es malo. Aprender a juzgar arte no significa que dejemos de disfrutar lo que nos gusta, simplemente entendemos mejor por qué nos gusta. Y así podemos entender también por qué funciona o no funciona para diferentes personas, o por qué otras personas piensan completamente diferente de nuestros gustos. ¿Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica? ¡Esta película no es tonta! ¡Tú eres el tonto! Así como nosotros somos entes sociales, estamos obsesionados con categorizar, con crear gremios, con crear instituciones que nos ayuden a crear estándares, parámetros, que tengamos una guía. Y aquí es donde entra ese otro extremo de expertos que se quejan de Twilight y reniegan de Rápidos y Furiosos porque dicen que no se están acomodando a ciertos estándares establecidos que nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí entra el nivel 3. El arte no nace de la nada, no crece en los árboles, es producto del ser humano. Y durante mucho tiempo el arte sí estuvo muy bien dividida entre los gremios expertos de élite y el arte menor creado por los pobres. Eso quiere decir que antes las academias de arte eran las que resguardaban los procesos artísticos y determinaban lo que era catalogado como bueno o como malo. Y solamente quienes podían acceder a estas escuelas podían aprender en forma cómo replicar el buen
arte, mejorarlo y hacerlo evolucionar. Así se crearon gremios expertos que determinaban qué era bueno, qué era malo, los estándares para juzgar una obra, qué obras marcan un periodo histórico y quiénes merecen ser reconocidos en diferentes rubros. De aquí nacieron instituciones como la Academia de los Oscars, pero también el Premio Nobel, los Eisner o los Annie, grupos que supuestamente reconocen lo mejor de lo mejor en un rubro específico. Pero pues también que una élite experta nos determine qué es lo mejor de lo mejor, implícitamente también nos está diciendo lo que es malo. Entonces, por ejemplo, los Oscars durante años han ninguneado el género de horror. Eso quiere decir, por ejemplo, que Hereditary es objetivamente peor que Oppenheimer. Pues no necesariamente, la verdad es que solamente estamos viendo el reflejo de lo que los Oscars piensan que es lo mejor de lo mejor. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Do you understand? Algún día, Tony, algún día te van a reconocer como la gran actriz que eres. Barbie, por ejemplo, fue nominada a un montón de cosas por su relevancia cultural, pero entonces, ¿por qué Greta Gerwig no fue nominada a Mejor Dirección? Al final, estos premios son nada más el reflejo de un montón de procesos que llevan a cabo entre una élite bien específica, y estos procesos van a ser políticos y están mediados por un montón de intereses, pero su importancia radica en que ellos marcan la norma de lo que es el buen gusto, no solamente el buen gusto, sino el máximo gusto, lo mejor de un gremio específico. Y así, de cierta manera, también marcan el rumbo de una sociedad, pues le dan plataforma y atención a los artistas que consideran los más relevantes, que deben ser imitados. Ponen lo que hacen como el mayor logro artístico al que alguien puede aspirar. Mandan mensajes muy poderosos que la sociedad internaliza. Y sí construyen nuestras nociones de cómo se ve el éxito, por ejemplo, o cómo se debe ver la fama, o cómo es un actor o un artista exitoso. Filósofos como Noam Chomsky y Albert Lasker decían que el cine, la radio, la música, las revistas, el arte masivo eran geniales medios de propaganda. De hecho, Lasker fue quien inventó que el jugo de naranja era parte de un desayuno balanceado, y eso lo hizo apelando a los sentimientos que nos produce ver ciertas imágenes en comerciales o fotos, pero también en películas o series. Apple, por ejemplo, no permite que villanos usen iPhones en las películas, porque saben que aun cuando es el blockbuster de superhéroe más básico de lo básico, los códigos artísticos que nos han enseñado, las imágenes y lo que nos hacen sentir, mandan mensajes sumamente importantes que influyen en nuestros valores, ideas y creencias. Pues entonces vamos a empezar a relacionar a personas malvadas con los iPhones, y eso no es bueno para la élite tecnológica de Silicon Valley, ¿verdad? Por ejemplo, una de las razones por las que creo que Anora es tan exitosa es que no importa si eres de derecha o izquierda política económica, a todos nos enojan los magnates multimillonarios y sus hijos herederos que tienen la vida resuelta y por eso no respetan a nada ni nadie. Y explotando los clichés de magnates ricos estúpidos, de verdad nos ayudan a conectar con Anora y con lo que está pasando, porque sí nos podemos sentir identificadas con la impotencia de ser una clase mediana tratando de luchar en un mundo injusto. Las instituciones son las que nos ayudan a racionalizar por qué nos gusta lo que nos gusta, pero también nos ayudan a acceder a herramientas educativas para aprender sobre el arte y así refinar nuestros gustos. Pero el arte transmite muchas más cosas. Son vehículos que de verdad nos ayudan a entender ideas, a recibir enseñanzas o incluso moralejas. Y pues con el paso del tiempo, las decisiones que toman estas instituciones sí van moldeando nuestras actitudes o lo que nosotros reconocemos como bueno o malo. Sí empiezan a crear nociones prefabricadas sobre lo que es bueno o valioso, que se van repitiendo de manera inconsciente con el paso del tiempo y generación tras generación. La verdad, yo siempre voy a defender que el arte masivo como el cine, las series o la cultura pop en general son herramientas sumamente importantes para entendernos. Porque el hecho de que tantas personas puedan tener una opinión sobre una película, sobre una serie, sí nos puede ayudar de verdad a entender los valores o las ideas de una sociedad en un tiempo determinado. Y ahora con la globalización es muchísimo más fácil hacer eso. Pero pues eso solamente podemos hacerlo si discutimos nuestros gustos y por qué nos gusta lo que nos gusta. Y más importante, si nosotros cuestionamos a las instituciones que nos dicen que algo es bueno o malo. Y aquí vamos al cuarto punto.
¿Por qué le prestamos atención a los Oscars, ya sea para quejarnos de ella o para respetarla? Porque la reconocemos como una institución experta que marca los parámetros sobre lo que es lo mejor o lo peor de un año determinado en el rubro del cine. Pero sin duda alguna lo más interesante es ver cómo las personas reaccionan a las decisiones que toma esta institución de élite. Porque algo muy bonito de que nuestros gustos no solo sean personales, sino que también tengan esta dimensión social, es que como nosotros vamos cambiando con el tiempo, pues entonces nuestras actitudes sobre ciertas obras de arte también van cambiando con el tiempo. Y eso, aunque no lo crean, también tiene un impacto en las instituciones como los Oscars y las hacen cambiar. Piensen, por ejemplo, en aquellas veces que los Oscars premian cosas que no conectan para nada con la gente, como Coda, El poder del perro o Moonlight. Sí, fueron las mejores películas de un año determinado, pero ¿quién se acuerda de Moonlight y quién se acuerda de La La Land? Está muy padre ver justamente cómo el arte puede impactar a un grupo social, porque de esta manera sí vemos el estira y afloja que existe entre los gremios expertos y la gente y la verdadera trascendencia que tiene el arte en una sociedad. Y eso, por ejemplo, sí ha hecho que los Oscars cambien. En otras épocas, Everything Everywhere All at Once o La Sustancia para nada habrían sido reconocidas en la temporada de premios. Pero si siguen siendo viejitos necios que nada más quieren premiar lo que a ellos les gusta o la película de su amigo, pues tienen el miedo real, y es bastante real, y llevan años lidiando con ese miedo de volverse completamente irrelevantes. Y si la gente ya no cree en esa institución, entonces lo que sigue es destruir esa institución. ¡Que arda Troya! Porque pues algo muy bonito y muy interesante de los gustos, incluso a nivel social, es cómo van cambiando con el tiempo. Hace rato les hablaba del ejemplo de Twilight, pero es que sí me parece un ejemplo muy valioso de cómo en una época era considerado como lo peor de lo peor. Y no nada más eso, era de que es que está rompiendo con todos los cánones que nos dice cómo debe ser una buena película de vampiros. Pero ahora ha sido revalorada. ¿Y saben qué otros ejemplos también tenemos? Shrek y Scott Pilgrim. Porque en su época fueron catalogadas como sí buenas películas palomeras chistosas, pero la trascendencia que han tenido a lo largo del tiempo, en generación de generación, las ha convertido en películas que marcaron la historia del cine. La verdad, mi ejemplo favorito de cine de culto gusto culposo es Rocky Horror Picture Show, porque pues sí se nota que las instituciones, la crítica especializada tenía unas ideas bastante específicas en esa época, y con esas ideas juzgó mal a la película, pero pues al final de cuentas era tan vanguardista, era tan original, estaba tan buena que Rocky Horror Picture Show trascendió con el tiempo, y ahora de verdad es como una ventana, una máquina del tiempo que nos ayuda precisamente a contrastar cómo eran las ideas de una época determinada súper puritanas y cómo la gente se apropió del arte malo para crear incluso una comunidad y tradiciones alrededor de la película. O por ejemplo, piensen en películas como El triunfo de la voluntad o El nacimiento de una nación, que literal las enseñan en clases de historia de cine porque pues fueron las que sentaron las bases del montaje y la edición moderna. Pero pues además de esos logros técnicos, tenemos que aceptar que esas películas fueron hechas como propaganda de un tiempo determinado bastante específico. Dígase pro Hitler y pro el Ku Klux Klan. Eso no se puede quitar de las películas, ahí están dentro de la historia, reflejando esos valores tan horribles. De verdad es muy interesante analizar la historia del arte porque podemos ver cómo el arte influenció a la sociedad, pero también cómo la sociedad cambió con respecto a esas formas de arte. Cómo los estándares de los gremios expertos también cambiaron. Nuestros gustos están ligados con nuestra historia, pero nuestra historia está ligada a la vez con la historia de la cultura en la que crecimos, y que está ligada con su propia historia y con la historia de las instituciones que marcaron el camino que debía seguir la sociedad, ya sean los Oscars, las escuelas en donde estudiamos, las empresas discográficas o las productoras que nos dictaron qué era lo bueno y lo que debíamos estar escuchando o viendo en un periodo de tiempo. Todo está interconectado y podemos rastrear la historia de la humanidad a través de la historia del arte. Pero ¿saben qué? Miranda Presley lo explica mejor en El Diablo Viste a la Moda. That blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room.
from a pile of stuff. Las instituciones establecen estándares, sí, pero no son una verdad absoluta. La gente, a través de la nostalgia, la reinterpretación o la discusión, también moldea y cambia la historia del arte. El buen arte o el buen gusto no nada más depende de lo que una élite nos dice que es bueno o malo. Depende también de cómo reaccionamos las personas a lo que nos dice esa institución. Pero ¿por qué no simplemente aceptamos lo que nos dicen las instituciones? ¿Por qué tenemos esta necesidad de renegar y de seguir discutiendo el arte que nos gusta o no nos gusta, lo que es bueno o no es bueno? Aquí llegó el nivel 5, que es el más filosófico y metafísico de todos. Ya hemos hablado mucho sobre por qué nos gusta lo que nos gusta y cómo en realidad es un cúmulo de factores. Pero no hay duda también de que hay algo 100% universal. Cuando algo es bueno, cuando algo de verdad trasciende, lo sentimos y lo sentimos de manera masiva. Dostoyevsky in the sheets. Tiene una frase muy bonita en el libro de El Idiota que dice que la belleza salvará al mundo. Y está muy fuerte esa frase, porque ¿qué quiere decir exactamente con eso? Dentro del libro de El Idiota se discute mucho las pinturas de un pintor que se llama Hans Holbein, pero en particular una, que es la de El Cristo muerto en la tumba. Y de verdad en el libro esa genera discusiones bastante fuertes, porque el hecho de que sea un retrato hiperrealista del cuerpo muerto de un Dios causa demasiada impresión en los personajes y para quien vea la pintura, la mera neta. Porque por un lado, si una persona, si un ser humano puede replicar con tal precisión, de manera tan cruda, el cuerpo de una divinidad, de verdad existe esa divinidad. Pero por otro lado, si no existiera ese símbolo, si la gente no lo asociara con nuestros más íntimos y profundos sentimientos sobre lo que hay más allá de la muerte, ¿esa pintura impactaría de la misma manera? En El Idiota está la exploración de cómo el arte puede contener ideas tan contradictorias y tan fuertes. Y el estar constantemente discutiendo el arte nos ayuda tal vez a encontrar o acercarnos a un significado más grande. El filósofo Arthur Danto decía que el arte es una ventana hacia lo que no podemos explicar con palabras. Y por eso seguimos buscando arte. Por eso seguimos discutiendo películas, libros, pinturas. No porque queramos saber cuál es el mejor de lo mejor, sino porque a través de la belleza intentamos entendernos a nosotros mismos. Y quizá la belleza sí puede salvar al mundo, pero no en el sentido literal, sino porque nos invita a soñar, a anhelar, nos ayuda a descubrir que hay muchas otras cosas mucho más allá de nuestra vida o de nuestra percepción de la realidad. Dostoyevsky, la verdad es que no da muchas respuestas claras sobre por qué analiza con tanto fervor pinturas como las de Hans Holbein, pero en muchos de sus escritos sí trata de explicar por qué la belleza es tan importante para el ser humano y por eso el arte es importante para el ser humano. La necesidad de la belleza y la creación que la representa no se puede separar del hombre y sin ella el hombre tal vez no quisiera vivir en el mundo. Tal vez ese es el gran secreto del arte, que el hombre vive al máximo cuando busca algo, cuando lucha. En esos momentos siente un deseo natural por todo lo armonioso y tranquilo, y en la belleza vive justo la armonía y la tranquilidad. Algo parecido escribió Platón en Simposio, en el discurso de Diotima, cuando dice que el amor va desde una pulsión hacia el gusto por la belleza física, hacia la contemplación de una belleza general, universal, y eso tal vez nos ayuda a acercarnos a la verdad o a la virtud. Les dije que este iba a ser un video muy filosófico y me gusta que a mí me citen en formato Chicago. Por eso no podemos dejar de discutir el arte que nos gusta, porque cuando alguien no está de acuerdo con nuestros gustos, pues de cierta manera sí lo sentimos como un ataque no solo a nuestra historia de vida, sino también a nuestras más intrínsecas creencias e ideas. ¿Saben en cuántos funerales he visto Las locuras del emperador? ¿Saben cuántas veces me ha hecho sentir bien esa película cuando me siento triste? Claro que me voy a echar un tiro con cualquiera que me diga que no
le gusta. Y nos vemos afuera de Metro Valdera si existe alguien que no le guste las locuras del emperador. Por ahí no paso. Lo que me gustaría que se llevaran de este video es que nuestros gustos son un cúmulo de cosas. De dónde estudiamos, dónde crecimos, qué tanto nos relacionamos con una forma de arte. Y nuestros gustos no son algo estático. Podemos aprender a revalorar nuestros gustos. Y no está bien que nuestros gustos cambien conforme crecemos. Y la verdad, sí es muy emocionante ver también cómo cambia el arte en la historia. Porque de verdad nos ayuda a ver de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar si contamos con ciertas ideas nocivas del pasado. Así que cuando los haga llorar una canción o se identifiquen con un personaje, me gustaría que pensaran que en realidad viene de procesos que van desde lo más íntimo de nosotros mismos hasta procesos capitalistas rapaces. Y eso está bien, porque entender eso nos permite renegar de las instituciones como los Oscars, que nos dicen que la mejor película del año es Cónclave, porque estoy segura que Cónclave va a ganar mejor película. Preguntarnos por qué ganó mejor película es lo que debemos hacer, y solo el tiempo y la sociedad dirá de verdad cuál fue la importancia de Cónclave en 2025. Quizás el tener buen gusto o tener mal gusto realmente no existe. Quizás solo es una ilusión producto de todos los procesos que nosotros vivimos y atravesamos en la búsqueda de tener un significado. El arte nos da un significado en nuestra vida y por eso es sumamente importante discutirlo, rebatirlo y analizarlo. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios sobre qué opinan de la filosofía del buen gusto, del mal gusto, si a ustedes les gustó algo que en un principio a nadie le gustaba y ahora resulta que es lo mejor de lo mejor, como Twilight o Scott Pilgrim. También si quieren entender un poquito por qué estos Oscars fueron tan controversiales, tengo un análisis de Emilia Pérez bastante completo que me gustaría también saber su opinión al respecto. Ya saben, si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo, eso a mí me ayuda mucho, mucho, mucho. Espero sus comentarios y nos vemos la próxima.